¿Y si te dijera que el hombre que conquistó media Europa cometió su error más estúpido cuando decidió traicionar al único país que lo había apoyado incondicionalmente? ¿Y si te dijera que Napoleón Bonaparte, el genio militar que nunca había perdido una batalla importante, destruyó su propio imperio en el momento exacto en que decidió engañar y humillar a España, su aliado más leal? ¿Y si te dijera que esta traición no solo cambió el curso de la historia europea, sino que creó el concepto moderno de guerra de guerrillas y resistencia popular que aún se usa hoy en día? NHO, y te voy a contar la historia más impactante de traición política en la historia europea. La verdadera historia de cómo Napoleón Bonaparte engañó, manipuló y traicionó a España en 1808, y cómo esta decisión aparentemente brillante se convirtió en la herida que nunca sanó, y que finalmente destruyó el imperio francés para siempre. Al final de esta historia, entenderás exactamente por qué los españoles llamaron a Napoleón el ogro de Córcega, por qué la resistencia española se convirtió en el modelo para todos los movimientos de liberación posteriores. Es difícil creer que alguien tuviera la... Mientras todas las demás potencias europeas habían luchado contra Francia en múltiples coaliciones, España había permanecido consistentemente del lado francés. El rey Carlos IV y su primer ministro Manuel Godoy habían sacrificado los intereses españoles una y otra vez para apoyar las ambiciones napoleónicas. España había declarado la guerra a Inglaterra por Francia. Había permitido que la marina francesa usara los puertos españoles. Había contribuido con soldados españoles para las campañas napoleónicas. Había pagado enormes subsidios al tesoro francés. Y más dolorosamente, había visto cómo su poderosa armada era destruida en Trafalgar en 1805, mientras luchaba al lado de los franceses contra los británicos. IV admiraba genuinamente a Napoleón. Veía al emperador francés como el gran modernizador de Europa, el hombre que había traído los ideales de la Ilustración al mundo a través de la fuerza militar. El rey español creía sinceramente que España necesitaba las reformas napoleónicas para convertirse en una nación moderna y próspera, pero Napoleón veía a España de manera completamente diferente. Para él, España no era un aliado respetado, era una herramienta útil que había cumplido su propósito, y ahora estaba lista para ser descartada. Peor aún, Napoleón había comenzado a ver a España como un obstáculo para sus planes de dominación total de Europa. El problema era Portugal. Los portugueses se negaban obstinadamente a unirse al sistema continental de Napoleón. El bloqueo económico diseñado para destruir a Gran Bretaña a través del aislamiento comercial. Portugal mantenía su comercio con Inglaterra, y esto enfurecía a Napoleón más que cualquier resistencia militar directa. Napoleón necesitaba conquistar Portugal para completar su bloqueo de Inglaterra. Pero Portugal estaba geográficamente protegido por España. Para atacar Portugal, los ejércitos franceses tendrían que cruzar territorio español. Y aquí es donde Napoleón concibió un plan tan diabólico que incluso sus propios generales quedaron impresionados por su audacia y cinismo. En lugar de simplemente pedirle a su aliado español que permitiera el paso de las tropas francesas, algo que Carlos IV habría aceptado inmediatamente, Napoleón decidió usar la invasión de Portugal como pretexto para apoderarse de España también. En octubre de 1807, Napoleón propuso a España el Tratado de Fontainebleau. En la superficie parecía un acuerdo directo entre aliados. Francia y España invadirían Portugal juntas, dividirían el territorio conquistado, y ambas naciones se beneficiarían de la destrucción del comercio luso-británico. Su oculta vagado, pero las cláusulas del tratado contenían trampas ocultas que revelan la mente manipuladora de Napoleón en su máxima expresión. El tratado especificaba que las tropas francesas tendrían derecho de paso libre a través de España, que podrían establecer bases logísticas en territorio español, y que permanecerían en España hasta que Portugal fuera completamente pacificado. Carlos IV y Godoy firmaron el tratado sin dudar. Confiaban completamente en Napoleón, y no podían imaginar que su aliado más poderoso los estuviera engañando deliberadamente. Para ellos, este era simplemente otro ejemplo de la cooperación franco-española que había caracterizado sus relaciones durante años. Mintonacun con a Napoleón había calculado cada detalle de su traición con precisión matemática. Sabía que los españoles firmarían cualquier tratado que él propusiera. Sabía que le permitirían introducir tropas francesas en territorio español. Y sabía que una vez que tuviera suficientes soldados franceses dentro de España, podría hacer lo que quisiera con el país. En noviembre de 1807, las tropas francesas comenzaron a cruzar los Pirineos. Oficialmente,
se dirigían a Portugal para cumplir con los términos del Tratado de Fontainebleau, pero el general Junot, comandante de la fuerza de invasión, había recibido órdenes secretas muy diferentes de Napoleón. Mientras una parte del ejército francés, efectivamente invadía Portugal y ocupaba Lisboa sin mucha resistencia, otras unidades francesas comenzaron a establecerse permanentemente en ciudades españolas estratégicas. En lugar de pasar de tránsito hacia Portugal, los franceses comenzaron a fortificar posiciones en Burgos, Valladolid, Salamanca y otras ciudades importantes. Los españoles inicialmente no entendieron lo que estaba sucediendo. Cuando los oficiales españoles preguntaron por qué las tropas francesas se estaban estableciendo permanentemente en territorio español, los comandantes franceses dieron explicaciones vagas sobre necesidades logísticas y requisitos de seguridad para mantener las líneas de comunicación con Portugal. Pero para febrero de 1808, las intenciones reales de Napoleón se habían vuelto imposibles de ignorar. Había más de 100.000 soldados franceses en territorio español, controlando efectivamente todas las rutas principales y las ciudades más importantes. España estaba siendo ocupada por su propio aliado. La situación se volvió aún más humillante cuando Napoleón convocó a la familia real española a Bayona, una ciudad francesa cerca de la frontera española. Napoleón afirmó que quería mediar en las disputas dinásticas que habían surgido entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, quien había liderado una revuelta palaciega contra su padre en marzo de 1808. La invitación a Bayona era otra trampa napoleónica, pero una tan obvia que incluso hoy es difícil entender cómo la familia real española pudo caer en ella. Napoleón estaba esencialmente invitando a los reyes españoles a salir de su propio país para reunirse con él en territorio francés, mientras su ejército ocupaba España. Era como invitar a alguien a discutir los términos de un robo mientras los ladrones saqueaban su casa. Lo suitada. Pero Carlos IV y Fernando VII, cada uno esperando ganar el apoyo de Napoleón contra el otro, aceptaron la invitación. En abril de 1808, ambos reyes españoles cruzaron la frontera hacia Francia, dejando España efectivamente sin gobierno, mientras el ejército francés controlaba el país. Lo que sucedió en Bayona fue una de las exhibiciones más vergonzosas de manipulación política en la historia europea. Napoleón alternó entre halagar y amenazar a los dos reyes españoles, jugando padre contra hijo, prometiendo apoyo a cada uno mientras secretamente planeaba destronar a ambos. Primero, Napoleón convenció a Fernando VII de que renunciara a sus derechos al trono español en favor de su padre Carlos IV. Luego convenció a Carlos IV de que abdicara todos sus derechos en favor del propio Napoleón. En cuestión de días, Napoleón había manipulado a la familia real española para que le entregara voluntariamente el trono de España. En mayo de 1808, Napoleón anunció que su hermano José Bonaparte sería el nuevo rey de España. Los Borbones españoles habían sido eliminados de la historia de España con unas pocas firmas en documentos que habían sido coercionados a firmar en territorio extranjero, mientras su país era ocupado por ejércitos extranjeros. Napoleón estaba extasiado con el éxito de su plan. En menos de un año, había ejecutado una de las tomas de poder más audaces de la historia. Había usado la confianza de su aliado más leal contra ellos, había ocupado un país entero sin disparar un tiro, y había colocado a su propio hermano en el trono de una de las naciones más importantes de Europa. Pero Napoleón había cometido un error de cálculo catastrófico. Había asumido que el pueblo español reaccionaría a su golpe de Estado de la misma manera que otros pueblos europeos habían reaccionado a la dominación francesa, con resignación, adaptación gradual, y eventual aceptación de las reformas napoleónicas. Nada que sucedió en cambio cambiaría el curso de la historia europea y comenzaría la caída del Imperio Napoleónico. Nada que el 2 de mayo de 1808, Madrid explotó en revuelta. Los ciudadanos de la capital española, enfurecidos por la ocupación francesa y la humillación de su familia real, atacaron a las tropas francesas con una furia que sorprendió completamente a los ocupantes. El levantamiento del 2 de mayo se extendió rápidamente por toda España, encendiendo una guerra que duraría 6 años y consumiría recursos franceses que Napoleón necesitaba desesperadamente para otras campañas. Peor aún, la ocupación francesa de España permitió a Gran Bretaña abrir un nuevo frente en la guerra europea. Los británicos desembarcaron tropas en Portugal bajo el comando de Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, y comenzaron a apoyar la resistencia española con armas, dinero y asesoramiento militar. NLA, Guerra Peninsular,
como llegó a ser conocida, se convirtió en lo que Napoleón mismo llamó la úlcera española, una herida que nunca sanaba y que constantemente drenaba recursos del Imperio francés. Francia se vio obligada a mantener entre 200.000 y 300.000 soldados en España durante toda la guerra, tropas que Napoleón necesitaba desesperadamente para sus campañas en Alemania, Austria, y finalmente Rusia. La resistencia española también tuvo un impacto psicológico devastador en el prestigio napoleónico. Por primera vez, un pueblo entero había rechazado las reformas francesas y había preferido luchar hasta la muerte antes que aceptar el dominio napoleónico. Esto inspiró resistencia en otros países ocupados por Francia, y demostró que el emperador no era invencible. Los horrores de la guerra en España también dañaron permanentemente la reputación de Napoleón en Europa. Los franceses, frustrados por la resistencia guerrillera, recurrieron a tácticas brutales contra la población civil. Pueblos enteros fueron quemados como represalia por ataques guerrilleros. Miles de civiles fueron ejecutados como sospechosos de apoyar la resistencia. La guerra en España se volvió más salvaje y menos civilizada que cualquier conflicto europeo reciente. Francisco Goya capturó estos horrores en sus famosas pinturas, Los desastres de la guerra, que mostraron al mundo las atrocidades cometidas durante la ocupación francesa. Estas imágenes se convirtieron en algunas de las condenas más poderosas del militarismo napoleónico jamás creadas. El costo económico de la guerra española fue igualmente devastador para Francia. Mantener cientos de miles de soldados en un país hostil mientras se libraban otras guerras simultáneamente en Europa Central, agotó el tesoro francés. Los impuestos en Francia aumentaron dramáticamente, y la economía francesa comenzó a mostrar signos de tensión severa. Napoleón intentó múltiples estrategias para resolver el problema español. Envió a sus mejores mariscales, Soult, Ney, Massena, Víctor, pero ninguno pudo pacificar efectivamente el país. Incluso cuando los franceses ganaban batallas importantes contra ejércitos españoles regulares, la resistencia guerrillera continuaba sin disminuir. En 1808, Napoleón mismo viajó a España para dirigir personalmente la campaña. Logró algunas victorias militares impresionantes, incluyendo la ocupación de Madrid, pero incluso su presencia personal no pudo quebrar la voluntad de resistencia del pueblo español. Después de pocos meses, se vio obligado a regresar a Francia para lidiar con amenazas militares en otros lugares de Europa. La ironía de la situación era evidente para todos los observadores contemporáneos. Napoleón, el gran libertador que había llevado los ideales de la Revolución Francesa a Europa, se había convertido en un opresor brutal en España. El hombre que había abolido el feudalismo y modernizado las leyes europeas, estaba masacrando civiles para mantener el control sobre un país que había tomado a través del engaño. Esta contradicción socavó fundamentalmente la propaganda napoleónica en toda Europa. Ya no era posible presentar a Napoleón como un reformador benevolente que llevaba la civilización a pueblos atrasados. La guerra española demostró que el imperio napoleónico se basaba en la fuerza bruta, no en el consentimiento de los gobernados. La resistencia española también cambió la naturaleza de la guerra europea. Antes de 1808, las guerras napoleónicas habían sido principalmente conflictos entre ejércitos profesionales y gobiernos dinásticos. La participación popular había sido limitada, y los civiles habían permanecido en gran medida al margen de los conflictos militares. España introdujo el concepto de guerra nacional total, donde toda la población participaba en la resistencia contra el ocupante extranjero. Este modelo sería copiado más tarde por otros pueblos que enfrentaban invasión extranjera, desde los rusos en 1812 hasta los movimientos de liberación nacional del siglo XX. La guerra española también marcó el comienzo del declive militar napoleónico. Los generales franceses que habían parecido invencibles en Austerlitz y Jena se encontraron constantemente frustrados por un enemigo que se negaba a luchar según las reglas convencionales de la guerra europea. Wellington, comandando las fuerzas anglo-portuguesas y trabajando en coordinación con la resistencia española, demostró que los ejércitos napoleónicos podían ser derrotados cuando enfrentaban tácticas defensivas sofisticadas combinadas con apoyo popular local. Las victorias de Wellington en España proporcionaron el modelo estratégico que las coaliciones antinapoleónicas usarían más tarde en Alemania y Francia. Para 1812, cuando Napoleón lanzó su fatídica invasión de Rusia, todavía tenía cientos de miles de soldados atrapados en España. Estos veteranos experimentados podrían haber cambiado el resultado de la campaña rusa, pero en lugar de eso estaban siendo consumidos en una guerra de ocupación que no se podía ganar. Contos dodos de
1812 fue un desastre para Napoleón, pero fue un desastre que se hizo posible en parte por los recursos que estaban siendo consumidos en España. Si Napoleón hubiera tenido disponibles las tropas que estaban luchando en la península, podría haber conquistado Moscú y forzado la paz con el zar Alejandro Mento. Después del desastre de 1812, la situación en España se volvió insostenible para Francia. Wellington comenzó a avanzar hacia el norte, liberando ciudad tras ciudad con el apoyo de la población local. Los guerrilleros españoles se volvieron más audaces y efectivos, y José Bonaparte, el rey impuesto por Napoleón, perdió el control efectivo sobre la mayor parte del país. En 1813, mientras Napoleón luchaba por su supervivencia en Alemania contra la Sexta Coalición, fue obligado a retirar tropas de España para defenderse. Esta retirada selló el destino de la ocupación francesa. Wellington y sus aliados españoles liberaron Madrid, y José Bonaparte huyó de España para siempre. La Guerra Española finalmente terminó en 1814 con la completa expulsión de las fuerzas francesas y la restauración de Fernando VII al trono español. Napoleón había perdido completamente su apuesta española, y la derrota había contribuido directamente a su primera abdicación y exilio a Elba, pero el daño causado por la traición española se extendió mucho más allá de consideraciones militares inmediatas. La guerra había demostrado a toda Europa que Napoleón era vulnerable, que sus ejércitos podían ser derrotados, y que los pueblos podían resistir exitosamente la dominación francesa. La resistencia española inspiró movimientos similares en otros países ocupados por Francia. Los alemanes comenzaron a desarrollar conceptos de resistencia nacional contra la ocupación francesa. Los rusos aprendieron lecciones valiosas sobre cómo usar tácticas de tierra quemada y resistencia popular contra invasores extranjeros. Más fundamentalmente, la guerra española destruyó el mito de Napoleón como libertador de Europa. Después de 1808, se volvió imposible negar que el imperio napoleónico era una hegemonía imperial basada en la conquista y la explotación, no un movimiento de liberación basado en principios revolucionarios. Mi traición de España también reveló aspectos profundamente perturbadores del carácter de Napoleón. Su disposición a traicionar a España, su aliado más leal, demostró un nivel de cinismo político que sorprendió incluso a sus enemigos. Si Napoleón podía traicionar a España después de años de lealtad española, ¿qué país podía confiar en él? Esta reputación de falta de confiabilidad hizo mucho más difícil para Napoleón formar nuevas alianzas o mantener las existentes. Los gobiernos europeos comenzaron a ver los tratados con Francia como documentos temporales que serían violados tan pronto como fuera conveniente para Napoleón. La Guerra Española también mostró las limitaciones fundamentales de la estrategia militar napoleónica. Napoleón era un genio en batallas campales contra ejércitos regulares, pero no tenía respuesta efectiva para la resistencia popular prolongada. Sus ejércitos estaban diseñados para campañas rápidas y decisivas, no para ocupaciones largas contra poblaciones hostiles. Este problema se repetiría en Rusia, donde la combinación de tácticas de tierra quemada y resistencia popular haría imposible para Napoleón consolidar sus conquistas territoriales. La lección española sobre las limitaciones del poder militar napoleónico fue aprendida por todos sus enemigos posteriores. El legado a largo plazo de la traición española fue igualmente significativo. La guerra creó una tradición de resistencia nacional española, que influiría en la política española durante los siglos XIX y XX. Los españoles que habían luchado contra Napoleón se convirtieron en los ancestros ideológicos de todos los movimientos posteriores que resistirían invasión o dominación extranjera. La guerra también estableció el modelo para guerras de liberación nacional posteriores. Las técnicas de guerrilla desarrolladas durante la resistencia española serían estudiadas y adaptadas por movimientos revolucionarios en América Latina, Europa del Este, y finalmente en conflictos coloniales del siglo XX. Para Napoleón personalmente, la traición española marcó el momento en que su ambición superó su juicio estratégico. Hasta 1808, sus conquistas habían seguido una lógica política y militar clara. La invasión de España fue puramente oportunista, motivada por la arrogancia y la avaricia de poder en lugar de consideraciones estratégicas sólidas. Esta pérdida de perspectiva estratégica se repetiría en decisiones posteriores, culminando en la invasión de Rusia que destruyó definitivamente el imperio napoleónico.
La traición española fue el primer ejemplo de Napoleón, tomando decisiones basadas en lo que podía hacer en lugar de lo que debía hacer. Manfia historia de la traición española también ilustra los peligros de traicionar aliados leales. España había sido el socio más confiable de Francia durante años, sacrificando sus propios intereses repetidamente para apoyar las ambiciones napoleónicas. Esta lealtad merecía respeto y reciprocidad, no explotación y traición. Al traicionar a España, Napoleón no solo perdió un aliado valioso, también envió un mensaje a todos los demás aliados potenciales de que la palabra francesa no tenía valor. Esta erosión de confianza hizo mucho más difícil para Francia mantener la coalición de estados que había sido esencial para el poder napoleónico. Napoleón reveló finalmente que Napoleón había perdido conexión con los ideales revolucionarios que originalmente habían legitimado su ascenso al poder. La Revolución Francesa había promovido conceptos de autodeterminación nacional y gobierno por consentimiento. La ocupación de España violó directamente estos principios. Esta contradicción entre ideales revolucionarios y práctica imperial finalmente socavarían todo el proyecto napoleónico. Los pueblos de Europa que inicialmente habían visto a Napoleón como un libertador, comenzaron a verlo como simplemente otro conquistador, no fundamentalmente diferente de las viejas monarquías que había reemplazado Nho Irga. Más de 200 años después, la traición española sigue siendo recordada como uno de los errores más costosos en la historia de la estrategia política. Es un caso de estudio en cómo la arrogancia y la avaricia de poder pueden llevar incluso a los líderes más brillantes a tomar decisiones que finalmente destruyen sus propias ambiciones. Mach NL. La lección más importante de la traición española es que la confianza, una vez traicionada, es casi imposible de restaurar. Napoleón ganó el control temporal de España a través del engaño, pero perdió permanentemente el respeto y confianza que había construido durante años de alianza exitosa. En un mundo donde el poder depende cada vez más del poder blando y la cooperación internacional, la historia de cómo Napoleón traicionó a España permanece relevante como una advertencia sobre los costos de privilegiar ganancias a corto plazo sobre relaciones a largo plazo. NL. La traición más grande de Napoleón no fue solo el engaño de un aliado, fue la traición de los principios que habían hecho grande su imperio en primer lugar. Y esa traición, más que cualquier derrota militar, fue lo que finalmente llevó a su caída y a la restauración del viejo orden que había pasado su vida luchando por reemplazar. Esta es la verdadera historia de cómo la decisión más arrogante de Napoleón se convirtió en su error más fatal, y por qué la traición de España marcó el comienzo del fin del imperio más poderoso que Europa había visto desde los días de Roma.